actividad de los antineoplásicos, ¿ya? Vamos, ya, ustedes saben qué es el cáncer. ¿Qué es el cáncer de Sofía? Rapidito. Por cerrar el grupo. ¿Qué es el cáncer? Mutación genética. ¿Cómo? Mutaciones. ¿Qué? Tocaron la puerta. Ya, el que ingresa que responda. Vino leyendo, va a responder. Ya, va a responder Mayo. Ay, esto no es tu grupo, es ahí. ¿Qué hace mi grupo ya? Rapidito. No, ni lo pise los grupos. Una pausa, una pausa. ¿Qué tal? Hay una falla del cuerpo para eliminar células. Es mutación genética, es de las células empiezan a mutar. Cuando no Un se. crecimiento desacelerado de las células. Crecimiento acelerado. Una de las causas puede ser una genética. Para la terapia del cáncer, ¿qué se da? Anticancerígeno o antineoplásico. Perdón. La etapa de metástasis es cuando el cáncer ya se ha desarrollado en varias partes del cuerpo. Ya es prácticamente la etapa final del cáncer. ¿No? Acá vemos acá el tumor, ¿no? Este tumor que es el cáncer de mama. Estas células tumorales del cáncer de mama están viajando a través de la sangre hacia otros tejidos. Uno puede ser que está más cerca del tumor, ¿no? O el sistema digestivo, cáncer de colon, etc. Es la etapa metastásica del cáncer. Ya, esto ya ustedes habrán visto, pues, las etapas del ciclo celular, son varias etapas, y la etapa importante es la etapa M, ¿no? Es la etapa de la mitosis, división celular. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a ver los agentes anticancerígenos para evitar estos procesos de crecimiento acelerado, anormal o mal planeamiento de las estructuras del ADN. Estos van a dividirse en varias familias. Una de ellas va a ser los agentes alquilantes. El detalle de los agentes alquilantes, escuchen bien, son moléculas electrofílicas. ¿Qué son los electrofílicos? Electrofílicos. ¿Cómo? Electrón era que se podía en este. ¿Cómo ahí? No, Escuchen bien. era que se Algo de podía. electrónico. Electrones, no es. Quieren los electrones, se buscan electrones. Buscan electrones, es deficiente de electrones. ¿Ok? Entonces, estas sustancias electrofílicas, ¿qué es lo que hacen? Van a actuar sobre sustancias, moléculas nucleofílicas. Por ejemplo, el ADN es nucleofílico. ¿Por qué es nucleofílico? Porque tiene un nitrógeno que tiene exceso de electrones y ese electrón busca complementar. ¿Okay? Dentro de esos agentes alquilantes tenemos a las mostazas nitrogenadas. Miren bien, este nitrógeno con dos pares de electrones y acá en la parte terminal el cloro. Hacia acá, este nitrógeno es nucleofílico. El detalle, cuando este fármaco está disuelto en la sangre, que va a haber una reacción de eliminación. Este nitrógeno se va a actuar sobre este carbono y el cloro va a salir, ¿ya? Y entonces aquí se va a formar un núcleo de aciridina, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver. Entonces tenemos acá las mostazas nitrogenadas, miren, tienen nitrógeno, cloro. Ejemplo, tenemos la mecloretamina, grupo metil. También hay mostazas nitrogenadas, aromáticas, cloramucilo, y otro que habrán escuchado, ¿no? La ciclofosfamida. ¿Han escuchado? ¿No han tenido familiares? Bueno, la ciclofosfamida, ¿no? Este es un profármaco. Este es un profármaco que tiene altos efectos adversos. Luego tenemos la ifosfamida. Entonces vamos a ver aquí su mecanismo. Aquí está. Entonces este nitrógeno ataca a este carbono electrofílico, acá y sale el cloro. Se forma este complejo que es el aciridino. Este complejo aciridino, que ya está electrofílico, va a actuar sobre el ADN
Y cuando va a actuar sobre el ADN, ¿en qué posición de la molécula del ADN va a actuar? Sobre la base nitrogenada en la posición Sí. 7. También puede actuar en la posición 6, cualquiera de los dos. Entonces, ya saben bien, los agentes alquilantes actúan, como por ejemplo la ciclofosfamida actúa sobre el ADN en la posición 8, no, actúa sobre la posición 7. Ahí donde se va a formar un complejo. ¿Qué complejo se va a formar? Este. ¿No? Ven aquí, este fármaco va a formar un entrecruzamiento con las moléculas del ADN. ¿Está bien? No se olviden de eso. ¿Para qué? Saquen bien ese nota. Aunque están bien, excepto la práctica. Vamos a ver. Ya, entonces este complejo, este fármaco va a actuar en la posición 7. Lo practico aún. Aquí hay un detalle. Esto se va a formar una tautomería enólica, es decir, este oxígeno que está en posición Z va a tener posición enólica, es decir, va a decir, vamos a ver que se va a formar acá un grupo hidroxilo. Al tener un grupo hidroxilo, cuando va a emparejarse, va a formar aquí tiene su tautomería ceto y acá tautomería enólica. Va a haber apareamiento anormales de estas células y va a evitar el crecimiento, ¿no? ¿Está bien? Aquí hay mira, lo normal es que se forme enlace puente hidrógeno, pero aquí hay oxígeno y acá grupo hidróxido. Eso no está bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el fármaco? Va a crear un apareamiento anormal de bases del ADN de esa célula cancerígena. Por tanto, se va a detener el crecimiento celular. ¿Está bien? Entonces, acuérdense muy bien, los agentes alquilantes como las mostazas nitrogenadas, porque el nitrógeno va a hacer que se forme un ion de acidilinio y este forme un entrecruzamiento con las bases del ADN, haciendo que luego genere una tautomería cetoenólica y va a haber un apareamiento normal de las moléculas del ADN. Entonces acá ustedes ya pueden deducir cómo es la reacción, ¿no? Por ejemplo, vemos acá la ciclofosfamida. Esta ciclofosfamida es un profármaco. Como un profármaco va a requerir que se hidroxile para que tenga efecto el fármaco metabolizado. En este caso, el fármaco metabolizado es la mostaza fosfamida. Esta fosfamida es el fármaco activo que va a actuar ¿en qué posición? 7. 7 o 6. ¿Ok? Va a crear un entrecruzamiento anormal de las bases nitrogenadas. Y va a tener un compuesto que también va a ser un metabolito que es también muy tóxico, que es la acroleína. Esta acroleína se acumula en el riñón, generando una cistitis. Puede generar una cistitis hemorrágica. Por tanto, este fármaco debe ser de mucho cuidado en pacientes mayores y en niños, ¿ya? Porque se genera esta sustancia tóxica. ¿Ya? De ahí hay otros agentes alquilantes que tienen azufre en su estructura, que son los busulfán, ¿no? Busulfán, que tiene azufre en los extremos. Igual el mismo proceso. El ADN, ¿cuál es la parte nucleofílica? Actúa sobre este carbono electrofílico y se va a crear un mal apareamiento y por tanto de disminución del crecimiento anormal de las células cancerosas. Ya otros agentes alquilantes tenemos los triacenos, que son la dacarbazina. Esta dacarbazina también es un profármaco que necesita activarse para que puede actuar sobre las moléculas del ADN. Aquí se forma un metil diazonio, ¿no? Metil diazonio. Y este metil diazonio va a actuar sobre la posición 7 del ADN. Ya ustedes ya saben todo lo que conlleva eso. Entonces, acuérdense muy bien, la dacarbazina es un profármaco, es un agente alquilante que al ser un profármaco necesita su activación, ¿no? Lo cual va a actuar las enzimas del hígado, la CP450, y va a generar un metil diazonio. Y este metil diazonio actúa sobre la posición 7 del ADN.
cisplatino. En este caso vamos a tener al cisplatino. ¿Qué podemos observar en su estructura, el cisplatino? Bueno, tiene un platino central, 2 cloro y 2 grupos aminos, ¿verdad? O 2 amonianos. Ya, lo mismo. A ver, ¿en qué posición está? La posición 7. Va a generar aquí un complejo. Entonces, por tanto, se va a disminuir en la transcripción del material genético. ¿Está bien? Entonces, hasta ahorita estamos viendo agentes alquilantes. ¿Qué son los agentes alquilantes? Son moléculas electrofílicas. ¿Okay? Y estas van a actuar en las bases nitrogenadas del ADN, ¿verdad? ADN. Ya miren acá, por ejemplo, acá vemos el cisplatino. Miren la molécula del ADN. Acá, ¿dónde va a actuar? En la posición 7, ¿no? Y acá va a haber un mal apareamiento de esas bases nitrogenadas, por tanto va a disminuir el crecimiento del mal crecimiento. Ahora, otra clase de anticancerígenos tenemos los antimetabolitos. Estos antimetabolitos se van a dividir en 3 partes, que son las análogos de pirimidinas, purinas y el ácido fólico. ¿Ya? Estos antimetabolitos van a afectar la biosíntesis del ADN. Vamos a empezar con uno más conocido, el fluororacilo. Este es el fluoracilo. Entonces, este fluoracilo tiene un flúor en su estructura. ¿Ya? ¿Qué más? Acá. El detalle de este análogo de pirimidina va a actuar. Vamos a ver el diferente mecanismo. ¿Ya? Para que entiendan, en el proceso de para obtener la formación de tiaminas necesitamos de una enzima que se llama la timidilato sintasa. No se olviden de esto. La uracilo monofosfato se va a convertir en timidina monofosfato. Para que se convierta esto necesitamos esta enzima, el timidilato sintasa. Entonces ustedes saben que las timinas forman parte de la formación de la estructura del ADN, ¿se acuerdan? Esto lo hemos visto en qué capítulo de antibióticos cuando hablamos de las bacterias, las sulfonamidas, ¿verdad? Esto es muy importante. Ya, acuérdense de esto. Entonces, ¿qué hace este fármaco, el fluoracilo? Va a inhibir a esa enzima. ¿A qué enzima va a inhibir? Al timidilato sintasa. Por ende, no se va a formar las bases de timina. Este es el resumen de su función seguida. Entonces, aquí el timidilato sintasa, eso es lo normal. Acá se forma el DTMP, o sea, desoxitimidina monofosfato. Y esto es importante porque van a ser bases para la estructura del ADN. Pero, ¿qué pasa cuando este fármaco actúa sobre esas células cancerosas? Va a inhibir esa enzima. Esa enzima va a estar inhibida. Y al estar inhibida, no se va a formar las bases de timidina. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero miren acá. Acá el fluoracilo
fluoracilo actúa aquí en posición, sería que la posición 10. 10. El detalle, no se olviden que este 5-fluoracilo va a inhibir este enzima, ¿ya? No me acuerdo si usted mi diapositiva su otra diapositiva, ¿no? Acá dice inhibición de la timilidato sintetasa, ¿no? Por el 5-fluoracilo. Pues mira, También hay otros análogos de pirimidinas que son la citarabina, la citidina. El detalle con esto es que van a incorporar al ADN produciendo lecturas incorrectas y va a inhibir a la ADN polimerasa. ¿Qué es la ADN polimerasa? Es una enzima que se encarga de qué? ¿La transcripción? No. ¿Transcripción? Del ADN, para que sea. ¿De qué? ¿No es de la transcripción? Claro, eso de transcripción va a hacer que el ADN lleve la información, ¿no? Entonces ahí estos análogos de pirimidinas tenemos la citarabina y la citidina. ¿Qué no creo que ven esa parte central? Sí. Entre las más importantes de 5-fluoracilo. Ya, ahora los análogos de purinas. Estas purinas, ¿cuáles son las bases purínicas? Adenina, eso. Y Guanina. nada más, adenina y guanina. Claro, nada más. Las pirimidínicas, Citosina, guanina. uracilina, uracilina. timina. Son tres, pues. Uno es en el ARN y el otro, dos son en el ADN. Adenina y guanina. En los análogos de purinas tenemos aquí un fármaco muy importante para el tratamiento anticancerígeno que es la mercaptopurina. Mercaptopurina, que es similar a una base sánica, una base de adenina. Y tenemos la otra que es la tioguanina, que es una estructura química similar a la guanina. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estos fármacos? Van a inhibir el ácido inosínico. Y este ácido inosínico es muy importante para la formación de adenina y guanina. Entonces, inhiben la conversión del ácido inosínico. O sea, vas de bioquímica 2 que deben haber llevado, deben haber hecho estructura de la dieta. Entonces, inhiben el ácido inosínico que da la formación de adenina y guanina, ¿ya? Porque esa estructura va a ser similar a cada uno de esas bases púricas. No se olviden, ¿no? Pirimidinas tenemos al 5-fluoruracilo. ¿Qué hace el 5-fluoruracilo? Inhibe la timidata sintasa. Por tanto, no se forman bases de timina que son importantes para la formación del ADN. Y los análogos de purina tenemos la 6 mercados. mercaptopurina, ya. La mercaptopurina es un análogo de pirimidina actuando en la posición no, porque dice mercaptopurina, como lógico, ¿ya? La mercaptopurina es un análogo de purina que va a inhibir a quién? Al ácido Salicílico. inosínico, Inosílico. que son importantes para la formación de adenina y guanina. También hay otro fármaco, otro anticancerígeno, que es la fludarabina. Esta fludarabina, el detalle que va a bloquear el ADN y el ARN polimerasa. Va a hacer varias cosas, ¿no? Va a bloquear el ADN, ARN, inhibe la ribonucleótido reductasa, inhibe el ADN primasa y girasa y se incorpora la ADN. Son varias funciones que cumple aquí este fármaco, la fludarabina. Y este fármaco de aquí, este anticancerígeno, que es la pentostatina, va a inhibir la enzima adenosina deaminasa. Son varias enzimas que ocurren en cada proceso celular. ¿Ya? Ya, pero tengan aquí en cuenta lo que les estoy diciendo. Al menos sepan que las análogos de purina, la mercaptopurina y la tioguanina, que son bases, análogos Purina. que van a inhibir aquí en el ácido inosínico, ¿ya?
ácido fólico, los antifolatos. A ver, esto lo hemos visto en la sulfonamida, ¿se acuerdan? Las sulfonamidas, bueno, en la parte de trimestropina, ¿no? Bueno, acá el detalle que estos análogos de ácido fólico van a inhibir una enzima, que es el dihidrofolato reductasa. ¿Ya? Dihidrofolato reductasa. Ese dihidrofolato reductasa hace de que ya no haya mayor síntesis de ácido fólico y por tanto, obviamente el ácido fólico necesitamos de DMP y al final necesitamos de la timina. Y si no hay timina no se forma el armina. Un ejemplo, un fármaco importante que es inhibidor de la dihidrofolato reductasa, tenemos el metotrexato. ¿Ya? Este metotrexato es similar a la estructura del ácido fólico, el ácido tetrahidrofólico. ¿Cómo? Para la artritis también se usa el metotrexato. El metotrexato. ¿Sí? ¿Para quién? Artritis. Artritis reumatoidea. No, tendría que averiguar. Pero no. Tendría que verlo, el metotrexato. Sí, Pero para mira. la piel, ¿en qué situación de Artritis. Enfermedad reumatoidea. puede ser? ¿No? Tendría que averiguar y darte la redes. Ya, a ver. Entonces el metotrexato que hace inhibe la dihidrofolato reductasa. Bueno, aquí el detalle de estos anticancerígenos son un montón, ¿no? Ya, acá pasamos los antitumorales. En los antitumorales van a actuar una clase de antibióticos, que son las antraciclinas. Miren esa estructura, ¿quién les hace recordar? ¿A qué clase de antibióticos? A las Tetraciclina. Las tetraciclinas que son, ¿qué inhiben? ¿Qué son? ¿La 50S? ¿30 o 50S? 50 o 30, 30. 30S, ¿verdad? 30S. Sí, ¿Se 30S. acuerdan, no? Es inestable, pH ácido, básicos o carbono. ¿Qué carbono? ¿Qué posición? Ya bueno, ya Seis. no van a ver esta estudiando. Ya, entonces este tiene una estructura similar a las tetraciclinas. ¿Cuáles son módulos de? Carbono 6 y 11. Aquí va a actuar la carbono 4, la doxorubicina y la daunorubicina. Entonces aquí estos fármacos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a intercambiar, van a actuar sobre el doble hélice del ADN y va a producir daños en el material genético de ellos, ¿no? Del ADN. Acuérdense muy bien que esta doxirubicina y la daunorubicina se van a intercalar en el ADN, ¿sí? Y va a hacer que se distorsione la molécula del ADN. Acuérdense esa palabra, intercala y se distorsiona el esqueleto del ADN. Miren cómo se forma. Bueno, esas antraciclinas van a distorsionar la molécula del ADN. ¿Por qué distorsionan? Bueno, porque tienen centros quirales, ¿no? Que no es una molécula plana. Al no ser plana, con centros quirales se va a mover, ¿no? Daño en las cadenas del ADN. Y aquí también, otra cosa importante de estos fármacos, de las antraciclinas, es que va a producir radicales superóxidos. Y estos radicales superóxidos también van a dañar la estructura del ADN. Entonces estas moléculas, para terminar esta parte de las antraciclinas, actúan intercalándose en el ADN, distorsionando la estructura, y aparte de eso no se olviden que forman radicales superóxidos. ¿Okay? Otra clase de antibióticos antitumorales tenemos a las endiinas. Estas endiinas tenemos como ejemplo
que van a ser moléculas muy citotóxicas, la calichamicina. El detalle de este fármaco es que va a formar una molécula que es el 1,4 deshidrobenceno. ¿Ya? No se olviden esto. Las endiinas, una clase de antibióticos antitumorales altamente citotóxicos que van a formar el 1,4 deshidrobenceno, que va a ser una molécula muy reactiva, es un radical muy reactivo. A eso se le conoce como mecanismo de Bernoulli. ¿Ya? Ese es el radical 1,4 deshidrobenceno. Eso en las endiinas. Ahora los antimitóticos. Antimitóticos son aquellos que van a inhibir los microtúbulos. Ustedes saben bien que en la fase de división celular tenemos la formación del uso acromático, ¿se acuerdan? Para que se localicen ahí los cromosomas. ¿Se acuerdan? La fase de división celular. ¿No? Entonces, cuando están ahí los cromosomas en la parte. ¿Qué parte? La parte central. La línea ecuatorial se localizan ahí, ¿no? Los poros están dentro de unos filamentos. Esos filamentos van a actuar ahí fármacos que van a inhibir esos microtúbulos. Estos microtúbulos están integrados por alfa y beta tubulina. Alfa y beta tubulina. Entonces, esa es una polimerización de dos compuestos de tubulina alfa y beta. O el pentoato. El pentoato, pero también. O el albendazol. Entonces acá vemos la formación de esos microfilamentos, ¿verdad? Entonces estos antimitóticos, ¿qué van a hacer? Inhibir esa producción. Y por tanto, y si se inhibe esa producción, los cromosomas ya no se ubican dentro de esos espacios, ¿verdad? Y por tanto no van a ocurrir a mitocondria. Aquí, en esos inhibidores de microtúbulos, tenemos los alcaloides de la vinca. Es una estructura muy compleja que pueden observar en el anillo bencénico, grupos sanguíneos, hidroxilos. Es una molécula muy compleja que tiene no planar, ¿verdad? No planar, lo cual hace que se pliegue inhibiendo a esa tubulina. Esos alcaloides de la vinca, tenemos la vincristina y la vinclastina, tienen propiedades antitumorales que se conocen ya desde hace muchos años. Otros inhibidores de los microtúbulos tenemos a taxol. Ya no sé si está acá de la... Miren, en los alcaloides de la vinca van a afectar la polimerización de los microtúbulos. No se vayan a olvidar, polimerización. En cambio, los taxoles se van a unir a la beta tubulina, evitando su despolimerización. ¿Ya? El taxol, estas moléculas van a evitar la despolarización. Es lo mismo. Ya, eso en relación a estructura y actividad de los antimitóticos. Bueno, acá ustedes ya saben qué grupo tiene, ¿no? Grupo amida, grupo N-acilo, grupo fenólico, hidroxilo, ¿qué más ven? No, acá más que todo habla de estructuras, grupos funcionales que presentan. Si se elimina esa parte de una estructura que forma parte de la estructura química, acetato, su actividad va a disminuir lentamente. Acá lo quiero pasar en mi diapositiva porque es muy extraño.
Los alcaloides de la vinca van a inhibir el proceso de polimerización. Los compuestos taxoles, los alcaloides, van a inhibir la despolimerización de la beta-tubulina. ¿Okay? Entonces no se va a formar estos microtúbulos, esta vinca va a evitar que se polimerice. Una vez que ya está polimerizado, esos microtúbulos, los taxanes o taxoles, van a evitar que se despolimerice. Cualquiera de los dos. No, acá dice, impide el desamblaje de los microtúbulos. ¿Quiénes son ellos? Los taxanos. Acá deben estar los alcaloides de la vinca. Acá dice, no permite que se ensamblen los microtúbulos, es decir, no permite que se polimerice. Ya chicos, entonces esto sería todo. Les voy a pasar esa diapositiva que tengo para que lo lean. Ya lo mismo lo que les hablaron, ¿ya? Ya, agentes alquilantes, Los pirimidinas, análogos de pirimidina. ¿Alquilantes? agentes alquilantes, Creo que será, ¿no? ¿cómo? Ah, acá arriba está. Pero La ¿qué es ciclo- lo de alquilantes? Los ciclofosfamida. La las fosfatas nitrogenadas, aromáticas, alquilantes. Tenemos aquí la ciclofosfamida, la ifosfamida, ¿no? Son sustancias electrofílicas, ¿verdad? Sí. Actúan sobre la posición 7 nucleofílica del ADN. De ahí 7 o 6 tenemos del ADN. los antimetabólicos. ¿Cuáles son? En análogos de Analgina, pirimidina, pirmidina, antitumorales y la y fólica. anti. Inhibidores del análogo de ácido fólico o folato. Ejemplo de una pirimidina, análogo de pirimidina, 5 5-fluoracilo. ese nombre me hace extraño, que lo encuentro. De una purina, 6 mercaptopurina. de un folato, metotrexato. De los antimitóticos, la calor de la vinca y los taxanos. ¿Y qué más digo? Antibióticos antitumorales. Tenemos también las enzimas, ¿qué más? A las antraciclinas. ¿Quién causa distorsión de la molécula del ADN? Los antitumorales. Las antraciclinas. Ya. La cloreína es un metabolito tóxico producto del metabolismo. ¿De qué fármaco? ¿Qué fármaco? De los antitumorales, de los análogos antitumorales. Fármaco. Ah, no sé. La ciclofosfamida. Aplicamos la Después les voy a previa. mandar preguntas. Ya chicos, vamos a empezar con su práctica, ¿ya? Sí. ¿El anterior repetió un día? Sí. Ah, no, los dos. ¿No está en el grupo? Sí. No sé, no me ha tocado.